Continuamos entonces haciendo otro ejercicio típico de la BAU de Economía de la Empresa, en este caso Andalucía, un ejercicio de productividad global. Recordamos que habíamos hecho un ejercicio de productividad global de los últimos años de Andalucía en un vídeo anterior. En este caso había utilizado el formato del papel, del folio, y yo con el boli iba explicando paso a paso. Es interesante ver ese vídeo antes de hacer este, porque ese ejercicio era un poquito más completo, no más difícil, pero sí un poco más completo que este. Entonces vamos a leer el enunciado. Tenemos en el 2015 una explicación porcina que genera una cantidad determinada de cerdos a un precio de venta determinado. Emplea como factores productivos trabajadores y pienso. Y nos pide la productividad global y la tasa de productividad global. No nos dan los datos del año 2014, sino que directamente nos ponen el resultado del 2014. Y nos piden que interpretemos el resultado obtenido. Bien, entonces vamos a empezar, como siempre, señalando en la BAU el apartado que hacemos. Vamos a hacerlo A minúscula y vamos a empezar definiendo la fórmula que utilizamos. Sabemos que la fórmula de productividad global de un año como el año X va a ser igual. Cuando hablamos de productividad, sabemos por los vídeos anteriores de que es una relación entre la producción que obtenemos y el factor que utilizamos. Cuando hablamos de productividad simple es, por ejemplo, automóviles, trabajadores, pues 3 automóviles por trabajador. Cuando hablamos de la global, quiere decir que ya hay varios productos o servicios que ofrece la empresa y varios factores productivos. Entonces la forma de poder compararlo ya no es automóviles por trabajador, ya no es en términos físicos directamente, unidades físicas, sino que hay que pasarlo a dinero. Por eso hablamos de el valor de la producción, que quiere decir el valor en euros. ¿Cómo sumamos motocicletas, automóviles y camiones? Pues lo sumamos en euros, 3 millones de euros. ¿Cómo sumamos trabajadores, energía, capital, materias primas? Pues lo sumamos en euros, 2 millones de euros. Esto es importante entenderlo. Va a estar expresado en unidades monetarias para poder sumar lo que son, digamos, pues bienes que son heterogéneos, que no son iguales. Entonces tenemos el valor de la producción, lo centramos, lo ponemos bonito y aquí abajo el coste de la producción. Podemos poner el valor de los factores productivos empleados, que sería lo mismo. Y lo centramos para que nos quede bonito. Esto sería la productividad global en un año, por ejemplo, año X. Vamos entonces al año 2015. Productividad global en el año 2015. Pues va a ser igual. Vamos a ver el valor de la producción. Pues tenemos 1.500 cerdos, que es lo que produce, a 300 euros. Bueno, pues muy fácil, ¿no? 1.500 cerdos por, perdón, 1.500 euros por 1.500 cerdos por 300 euros. Y aquí vamos a tener después debajo el valor de los costes de producción, de los factores empleados. Vamos, lo pongo largo porque ya veo que va a haber más factores que productos. Y tenemos 2 trabajadores, 1.825 horas cada uno. Es importante fijarse en los detalles. Dice cada uno, no dice 2 trabajadores que realizan 1.825 horas, porque podría interpretarse que ya son estas las horas que realizan entre los dos. Pues no dicen cada uno. Aquí habría que subrayar aquí el cada uno para no olvidarnos de esos matices en el examen. Solo que aquí hubo alumnos que se equivocaron en esto en el examen de la PAU de Andalucía el año pasado. Entonces, 2 por 1.825 por ¿cuánto se le paga por hora? 6 euros. Vale. Más. Y vamos ahora al coste de los kilos de pienso. 840 kilos, 0,25. Ah, ojo. Me dice utiliza 840 kilos de pienso por cerdo. No es que los 1.500 cerdos coman 840 kilos al año, sino que cada cerdo come 840 kilos. Vamos a ver que son más de, pues eso, más igual de 2 kilos al día, ¿no? Entonces hay que multiplicar 840 kilos por los 1.500 cerdos que tengo ahí en la explotación, por lo que me cuesta cada kilo de este pienso, que es 0,25. Como vemos, pues este detalle es muy importante. Aquí de nuevo seguro que muchos alumnos andaluces se olvidaron por multiplicar el 1.500. Con las prisas del examen, los nervios, uno está en un sitio, normalmente en la universidad, que no conoce, está muchos exámenes seguidos, muchas horas, más que muchas horas, muchos días durmiendo pocas horas y cometemos estos errores tan tontos que nos hacen perder puntos. Bien, ahora ya vamos a calcular ya este cociente. Vamos a ver 1.500 por
300, que nos da 450.000. Vale, esto es el valor de la producción. Y ahora vamos a ver el valor de los recursos empleados. Voy a poner paréntesis para no confundirme. 2 por 1.825 por 6 euros. Esto sería el valor del factor trabajo aplicado a la producción. Los trabajadores más, y ahora los kilos de pienso, que son un montón de kilos, los que come cada cerdo al año, como podemos ver. 840 kilos por 1.500 cerdos, menos mal que es barato, 0,25. Aquí vemos la importancia al final de unas céntimas arriba abajo. Puede parecer poco que es 0,25, 0,30, pero claro, cuando es tal cantidad de kilos de pienso consumido, puede tener una gran incidencia en la productividad. Entonces tenemos el cociente 450.000 entre 336.900. Lo calculamos. Vamos a poner igual a... Aquí ponemos el resultado ya. Igual a 450.000 entre... Y nos da 1,33. Vale, esto vamos a poner dos decimales. Es lo habitual, ¿no? Normalmente el redondeo el segundo decimal. Podríamos trabajar con todos los decimales, pero lo habitual en nivel de bachillerato es redondear el segundo decimal. Vamos a redondearlo y nos queda 1,34. Esto es lo habitual. Entonces tenemos la medida de productividad global, que no se suele expresar en porcentaje, sino en un número solo, sin indicar nada al lado. Quiere decir que cada euro que yo invierto en factores productivos consigo 1,34 euros de valor de producción. Esto es lo que quiere decir la medida de productividad global. Aquí acabaría el apartado A. Tendría ya la puntuación que le hayan asignado por los correctores de la EBAU. Ahora vamos al apartado B. El apartado B me dice la tasa de crecimiento, lo que me pide, determine la tasa de crecimiento del 2014-2015. Vale, entonces me están pidiendo la tasa de crecimiento a la productividad global del 2014 al 2015. De acuerdo. Y para ello me dan la productividad global del año 2014, productividad global del 2014, que me dicen que es 1,20. Bueno, aquí un matiz importante que hemos comentado en el ejercicio anterior de productividad global. Lo habitual en muchos manuales y muchos autores es analizar la productividad global en términos reales. ¿Qué quiere decir en términos reales? Pues calcular la productividad del año 2015 con los precios, el 300 euros, el 6, el 0,25, los precios del año anterior, del año 2014, para realmente ver si ha aumentado la producción, los 1.500, y el empleo de factores, los 2 por 1.825, 840 por 1.500. Esto es lo habitual en la mayor parte de los manuales, analizarlo en términos reales. En Andalucía, por lo que estamos viendo en las propuestas de soluciones de las comisiones, nos lo piden en términos nominales, calculado cada productividad, el valor y el coste con los precios de ese año. Es importante siempre adaptarse en cada comunidad a cómo nos dicen los profesores, en función de quizá comisión evaluadora, cómo hacer los ejercicios. Bien, dicho esto, vamos a calcularlo entonces. Aquí, normalmente en segundo bachillerato, un alumno debería dominar conceptos como tasas de variaciones porcentuales, son conceptos básicos de la ESO, pero me suele pasar habitualmente que no, que llegas y dices, calcula la variación porcentual de estas dos magnitudes y no lo saben calcular. O si lo saben calcular, se equivocan porque no lo entienden y después cometen errores muy, muy tontos. Bueno, vamos a poner aquí en primer lugar lo que es la fórmula de la tasa de productividad global del 2014 al 2015. Bien, entonces la fórmula es la fórmula de una variación porcentual, que es la productividad global del 2015 menos la productividad global del 2014 dividido entre la productividad global del año en el que partimos como referencia. Productividad global del 2014. Entonces la fórmula, que es una fórmula general matemática básica. Básica, habría que preguntaros de matemáticas si se da en primero la ESO o en segundo. No sé dónde se da. Es una fórmula básica de una variación porcentual. Yo en clase siempre tengo que poner un par de ejemplos básicos para que los alumnos la recuerden y entiendan realmente lo que están haciendo. El ejemplo que pongo pues son dos alumnos. Vamos a poner María y Antonio. Vale. María sacó en el primer examen de economía un 7
y en el segundo examen de economía sacó un 8. Vale. Y Antonio sacó un 1 y sacó un 3. Entonces, podemos ver cuánto ha variado la nota de cada uno de ellos. ¿Cuánto ha variado? Pues en términos absolutos, para ver lo que ha variado, cogemos la segunda, vamos a poner x2 menos x1, la segunda menos la primera. ¿Cuánto ha variado en términos absolutos? 8 menos 7, me pone formato de fecha. Vamos a poner formato de número. No sé por qué me pone formato de fecha. La Excel, formato de número. Vale, a ver si lo pone bien. Entonces tenemos 8 menos 7, 1. Entonces, ya me pone dos decimales. Vamos a poner formato de celda sin decimales, para que me quede más claro el ejemplo. Entonces todos entendemos que la nota de María, que pasó de un 7 a un 8, aumentó en términos absolutos un punto. María ha aumentado un punto en su nota de economía. ¿Cómo lo calculamos? x2 menos x1. x2, la segunda menos la primera. Pero si quiero saber cuánto ha aumentado en términos porcentuales, en términos relativos, tengo que relacionarlo con la primera nota. Entonces hago x2 menos x1 entre x1 desde el punto en que partí. Entonces aquí hago el 1. Vamos a poner aquí el cociente para que se vea mejor. Vamos a poner el 1 centrado, porque esto es muy importante. Entonces no me importa pararme 5 minutos en cosas importantes para que se entiendan bien. Entonces tenemos 1 entre 7. 1 en términos absolutos. Pasamos de 7 a 8, pero partíamos de un 7. ¿Cuánto es 1 entre 7? Pues esto es igual a 1 entre 7 es igual al 14%. Entonces, la nota de María ha aumentado un 14%. Si María llegara a casa y dijera a sus padres, he sacado un 8, los padres entenderían, ha aumentado un punto por encima. He aumentado un 14%, pues fíjate, vaya subida. Es una subida importante. ¿Qué ha pasado con Antonio? Pues Antonio tenía un 1 en el primer examen y un 3 en el segundo. ¿Cuánto ha aumentado la nota en términos relativos? Lo vuelvo a poner. x2 menos x1. No haría falta ponerlo, pero lo ponemos. 3 menos 1, 2. Ha aumentado 2 puntos. Sigue en zona de suspenso, pensarán muchos. Pero ha aumentado 2 puntos. ¿Y cuánto ha aumentado teniendo en cuenta el nivel del que partía? Pues teniendo en cuenta que partía de un 1, 2 entre 1 es nada más y nada menos que 2. Hace falta que lo calcule ya, ¿no? 2 entre 1, 2. ¿Y cuánto es 2 en tanto por ciento? El 200%. Ha aumentado el 200% su nota. De 1 a 2 aumenta el 100% y de 2 a 3 aumenta el 200%. Esto siempre lo explico en clase al explicar las relaciones porcentuales porque es muy importante que los alumnos entiendan realmente lo que están haciendo y no la calculen memorizando fórmulas que no entienden y después se equivocan en algo, lo hacen al revés. Entonces es importante este ejemplo en ese sentido. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Variación absoluta, variación relativa, que es la tasa de variación porcentual. Entonces volvemos a nuestro ejercicio. ¿Cuánto ha variado la productividad global? Pues tengo el 1,34 redondeado. Si no hubiera utilizado decimales puede cambiar un poquito, ¿no? 1,34 menos 1,2. En términos absolutos, esto es lo que ha aumentado. Pero en términos relativos, considerando desde dónde partía, pues partía de 1,2. Entonces, en términos absolutos y en términos relativos. Y me queda 1,34 menos 1,2, 0,14 en términos absolutos. Pero en términos relativos, que es la tasa de variación porcentual, 1,2 nos va a dar igual a, y metemos ya, lo hago paso a paso para cuando imprimáis la Excel, pues lo veáis todo y sea más fácil de repasar. 0,14 entre 1,2. Y me da el 11,67%, que si redondeo dos decimales, formato celda, redondeo número dos decimales, me queda 0,12, o lo que es lo mismo, el 12%. Vale, entonces nos pide interprete el resultado. Pues lo que piden al interpretar es comentarlo, ¿no? La productividad global de la empresa se ha incrementado en un 12%. 14 entre 1,2. Un 12%.
Vamos a repasar los decimales. 1,34. Esto es 1,34. Vale. 1,34 menos 1,2 entre 1,2. 1,34 menos 1,2 entre 1,2. 0,14 entre 1,2, 12%. Bien, pues lo dejamos aquí el ejercicio entonces. Tenemos hecho un ejercicio completo, un ejercicio que se hace en 5 minutos, pero me ha llevado mucho más porque he explicado paso a paso cada cosa, porque de esta forma tenemos menos posibilidades de equivocarnos. Sobre todo, entender lo que es la productividad global, entender después estos detalles como lo de los dos trabajadores que realizan 1825 horas cada uno, los kilos de pienso por cerdo. Aquí seguro que se han equivocado muchísimos alumnos, aquí en el por cerdo. Hay que estar muy atento a estos detalles. Son básicos, pero requieren atención. Y por último, cuando nos pide la tasa de productividad global, entender que estamos calculando una tasa de variación porcentual, que no es más matemáticamente que x2 menos x1 entre x1. Es esto que hemos calculado en la ESO. A veces nos olvidamos de que muchas cosas que hacemos en economía de la empresa en ejercicios es aplicación de matemáticas básicas de cursos, pues cuatro cursos anteriores. Entonces es importante lo que aprendemos en matemáticas, saber aplicarlo a otros campos. De hecho, las matemáticas tienen ese valor como herramienta. Bien, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente ejercicio.